temas. El primero de geometría, que son 3, 7, 8 y 9. Y como veis, nos hemos saltado el tema 5, que era de fórmulas trigonométricas, y el tema 6 de números complejos. Son dos temas muy bonitos, pero no afectan mucho para el temario de segundo de bachillerato, y prefiero que sí tengáis claros los temas de geometría, que son importantísimos, ¿vale? Bueno, empezamos con el tema de vectores, que como veis es un tema que ya seguramente habéis dado en física, o por lo menos habéis usado vectores en física. Bueno, aquí tenéis las definiciones. Yo, como siempre, os voy a remitir, digamos, a vuestro libro, que es lo que más, el material más cercano que tenéis, y podéis leer toda esta parte. Yo he ido señalando ahí lo que me parece más importante, pero aquí a la derecha he puesto un pequeño resumen. Bueno, en general, un vector es un segmento orientado. Un segmento orientado quiere decir que desde un punto a otro punto unimos, y orientado quiere decir que le ponemos una punta de flecha, indicando el sentido del vector, ¿vale? ¿Qué características tienen los vectores? Pues los vectores tienen su módulo. El módulo del vector es la longitud del vector, que se puede denotar así, con una barra, como si fuera valor absoluto, y el nombre del vector, los nombres de los vectores suelen ser con una letra en minúscula y encima se le pone una flechita, o con los dos puntos, origen y extremo del vector, y encima la flechita. Bien, la dirección del vector es la recta que contiene a la A y B, o lo que une A y B, y el sentido es el que indica la punta de flecha, ¿vale? Bueno, como veis, todos estos vectores que tenéis aquí son vectores que además son iguales. También se dice que son vectores equipolentes. Cada uno de estos vectores se le llama vector fijo. Esto es un vector fijo, esto es un vector fijo, que son iguales, sí, pero son vectores fijos, ¿vale? Si yo tomo un vector de estos, por ejemplo este, como representante de todos los demás vectores, de los que son iguales, pues a ese se le llama vector libre, ¿vale? Que es lo que nosotros vamos a ver en este tema. La mayor parte de los problemas os dirán, sea el vector libre, eso quiere decir que puedo colocar el vector en el origen que yo quiera, con tal de que si este vector, que es el representante de los demás, está a 4 unidades, como veis he dejado aquí los cuadritos para que se vea claro, si este vector, que es el representante, está 4 unidades a la derecha y 2 hacia arriba, pues todos los demás tienen que mantener eso. Por ejemplo, este está 4 unidades a la derecha y 2 hacia arriba, y ahí estaría el extremo, ¿vale? Y eso ocurre con todos los que están ahí dibujados. Bueno, operaciones con vectores. La operación más sencilla es el producto de un vector por un número. ¿Cómo se multiplica un vector por un número? Pues aquí tenemos un ejemplo. Sea este vector u y queremos multiplicarlo por 2. Pues el vector 2 veces u sería el vector que está formado por un vector que tiene el mismo origen que u y tiene la misma dirección, el mismo sentido, porque 2 es un número mayor que 0, y la longitud del vector es 2 veces la longitud del otro vector, ¿vale? Eso viene especificado aquí. El producto de un número por un vector tiene de módulo el producto de valor absoluto del número que estamos multiplicando por el módulo del vector. Por ejemplo, si el vector fuera menos 2 veces u, ese vector sería este que tenemos aquí, pero en la dirección contraria, es decir, algo así como este que estoy dibujando. Este sería el vector menos 2 veces u, ¿vale? Pero la longitud del vector es positiva. ¿Por qué? Porque se considera que la longitud o el módulo de ese vector es igual al valor absoluto de menos 2, que es 2, por el módulo del vector u, que será el que sea, ¿vale? Es decir, 2 veces el módulo del vector u. Por eso hemos puesto aquí el valor absoluto de k, porque aquí no tenemos en cuenta el signo. La dirección del vector es la misma que la del vector u, y el sentido, como hemos visto ahí arriba, será, si k es un número positivo, tendrá el mismo sentido que u, y sin embargo, si k es negativo, el sentido cambiará, ¿vale? Será el sentido contrario. Aquí tenéis un ejemplo del vector u y su opuesto, que sería multiplicar por menos 1, que sería el vector que sale del extremo de antes y ahora el origen se convierte en el extremo y al revés, ¿vale?
Bueno, si multiplicamos 0 por un vector, obtenemos un vector que se llama vector nulo o vector 0. ¿Vale? Bueno, esto sería en cuanto a la operación de un número por un vector. ¿Cómo se suman vectores? Aquí lo tenéis explicado muy bien en el libro. Yo que vosotros echáis un vistazo a lo que tenéis aquí en el libro. Y luego ya, si algo no entendéis, me lo podéis preguntar y os vuelvo a hacer un vídeo, ¿vale? Pero todo esto aquí viene muy claro. Toda la suma de vectores viene muy claro. Vamos a ver un ejemplo cómo sería con estos dos vectores. Imaginaros que yo quiero sumar esos dos vectores. Tengo que tener siempre muy claro y por eso tengo los cuadritos puestos del origen y el extremo de cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, pues para sumar dos vectores, ahí tenéis descrito el proceso para sumar dos vectores. Aquí lo tenemos explicado un poco. Yo lo voy a explicar un poquito más rápido, que tampoco es... Cogemos un vector de ellos, por ejemplo el vector U, este. ¿Vale? Lo voy a volver a dibujar aquí, que tengo más espacio. Este sería el vector U. Y quiero sumarle el vector V. Pues traslado este vector V con el mismo origen al origen del vector U. Es decir, si el vector V empieza en un punto y acaba 2 lugares a la izquierda y 3 hacia arriba, pues si lo coloco con este extremo, 2 lugares hacia la izquierda y 3 hacia arriba, tendría que terminar aquí, ¿vale? Luego este sería el vector V. Lo voy a poner aquí. Ese sería el vector V. Borro esto para no liarnos. Este sería el vector V. Entonces, ¿cuál sería la suma de esos dos vectores? Pues muy sencillo. Paralelo al vector U, hago una recta que pase por el extremo de V. Es decir, que como esto es 4 a la derecha, 2 arriba, 4 a la derecha, 2 arriba, la recta iría por aquí. ¿Vale? Esto con los cuadritos se hace perfecto. Esa sería una recta paralela. Y lo mismo que eso, paralelo al vector V, trazo una recta paralela al vector V que pase por el extremo de U. Como el vector V va de 2 a la izquierda, 3 para arriba, pues 2 a la izquierda, 3 para arriba, tendría que ser tal que así. Esta sería una recta paralela al vector V. Aquí hay un punto donde se cortan esas dos rectas que acabo de trazar. Si yo uno el origen de los dos vectores con ese punto, este vector rojo que he obtenido es el vector U más V. Es decir, la recta de esos dos vectores, la suma de esos dos vectores. ¿Vale? ¿Cómo se calcularía la recta? U menos V. ¿Cómo se calcula esa recta? Pues dibujo el vector U. El vector U es este vector. U. Y ahora, para restar dos vectores, lo que hago es sumarle al vector U el opuesto del vector V. ¿Vale? Voy a traer esto un poquito más para abajo porque me queda sin sitio. ¿Vale? Entonces lo que hago es dibujar el vector U. Dibujo ahora el vector menos V. El vector menos V, si V es ese, el vector menos V sería el que tiene como origen el extremo que tenía antes y como extremo el origen. Es decir, este sería el vector menos V. Y dibujo este vector con el mismo origen que el vector U. Es decir, si este es el origen del vector U, el vector menos V tendría que ir en esta dirección. Aquí, ¿vale? Menos V. Y ahora, por la misma razón de antes, lo voy a dibujar en otro color. Si trazo una recta paralela a U que pase por V, por el extremo de V, y una paralela a menos V que pase por el extremo de U, obtengo un punto que es el que me determina, junto con el origen de los dos vectores, el vector U menos V. ¿Vale? Ese sería el vector U menos V. Hay una regla práctica que nos dice lo siguiente, y se llama la regla del paralelogramo. La voy a hacer en otro color todavía. Y nos dice que si tenemos aquí el vector U
que es este. Y el vector v, los mismos de antes. Este es u y esto es v. Pues la regla de paralelogramo dice que si termino de formar un paralelogramo con esos dos vectores, que sería ese, una diagonal, la que sale del origen y llega a este extremo, sería la suma de esos dos vectores, es decir, el vector rojo es u más v, y la diagonal que sale del extremo del segundo vector y llega al extremo del primero sería la recta de los dos vectores. ¿Vale? Eso es lo que tenemos aquí, ese vector verde es el que tenemos aquí y el rojo es el que hemos tenido allá arriba. ¿Vale? Bueno, parece que está un poco confuso, pero si os ponéis vosotros a practicarlo, seguro que os sale. Bueno, en esto de cómo expresar otra cosa importante de los vectores que no hemos hablado aquí es la combinación lineal de dos vectores. Se dice que dos vectores, x, y, vamos a esta definición, dados dos vectores y dos números a y b, a por x, es decir, si multiplico uno de los números por el primer vector y le sumo el segundo número multiplicado por el segundo vector, se dice que eso es una combinación lineal de los vectores x e y. ¿Vale? Esta definición es importantísima. Voy a poner aquí varios asteriscos porque es muy importante. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tienes 4 veces x más 2 veces y, es una combinación lineal y esta es otra combinación lineal diferente de los vectores x e y. ¿Vale? También se pueden formar combinaciones lineales de más de dos vectores, como tenéis aquí. Nosotros en esencia solamente vamos a ver combinaciones lineales de dos vectores. ¿Vale? Entonces, hay una regla que dice que cualquier vector se puede poner siempre como combinación lineal de dos vectores. Lo que pasa es que eso lo vamos a ver luego mejor cuando tengamos coordenadas. Y yo os quería mostrar esto que tenéis aquí de la siguiente manera. Bueno, fijaros, lo que se refiere a esto. Este vector verde, el verde que tenemos ahí arriba, es decir, el vector u menos v, es una combinación lineal, la que está formada por por el vector u, más el número menos 1 por el vector v. Es una combinación lineal. En concreto, esta roja que teníamos aquí arriba, que era u más v, también es una combinación lineal donde los coeficientes a y b son 1 y 1. Y eso pasa con cualquier vector, ¿vale? Bueno, si recordamos lo de antes, que si tenemos este vector, que es el vector u, y quiero calcular 3 veces u, pues 3 veces u sería este vector que estoy dibujando ahora, el que empieza ahí y acaba aquí, ¿vale? Este es 3 veces u. Bueno, pues cualquier vector del plano, el que sea, el que yo me invente, por ejemplo este, se puede poner siempre como combinación lineal de otros dos vectores, ¿vale? Por ejemplo, este y este. Porque si trazáramos el paralelogramo, la suma sería este vector que yo quería poner como combinación lineal de los otros dos. Si los vectores no tienen esta longitud, imaginaros que este es más corto, por lo que tengo que hacer es multiplicar este vector por un número conveniente para que me dé este. Y si el vector fuera más largo, pues el número por el cual tendría que multiplicar este vector para que me dé este, que es el que me interesa, tendría que ser el número decimal. Por ejemplo, 0,5 veces el vector grande, ¿vale? Bueno, esto lo vais a ver mejor con esto que os voy a mostrar ahora, que lo tenéis yo creo que en vuestro libro de Anaya también, en los materiales de vuestro libro, cuando lo comprarais. Combinación lineal de dos vectores. Fijaros, aquí tenemos dos vectores, el vector que está en azul, al que hemos llamado vector x, y este que es el vector y. Si yo cambio los vectores de sentido, fijaros que la roja, que es la resultante, va cambiando, porque es la suma de los dos vectores. De manera que siempre es un paralelogramo, lo que estamos formando ahí, ¿lo veis? Si lo pongo incluso para el otro lado, lo mismo. Esto no va cambiando. Si los pongo uno encima del otro, la resultante cae en el mismo sentido y en la misma recta que los otros dos vectores. Aquí se ve esto muy claro, ¿vale? Bueno, pues fijaros lo que pasa ahora
como el vector y, lo estoy moviendo yo aquí, es un número exacto, digamos, o el coeficiente con el que estamos multiplicando hoy, en este caso lo tenemos aquí arriba, es 1 y 1, ¿vale? Al x y el y lo estamos multiplicando por 1. Pero vamos a imaginar que yo coloco que A valga 2. Voy a poner que A valga 2. Ya se me escapa de ahí. Voy a traérmelo más para acá para que se vea. No, esto no. Aquí. Fijaros que el vector x es más chiquitillo ahora y que para estar multiplicando por 2, para que me llegue aquí, al extremo del vector de aquí, o sea, de aquí arriba, lo que se ve en la punta verde, ¿vale? Allá arriba. Es decir, que la combinación lineal ahora es 2x más una vez y. Pero si yo hubiera cogido otro vector, si el vector rojo es otro distinto y fuera más grande, más corto, pues simplemente variando los coeficientes, fijaros lo que ocurre cuando cambia el vector b. Pero el vector b no, el coeficiente del vector y. Me va cambiando el vector de sitio. ¿Veis? Aquí se hace más grande el vector y. Aquí el vector y se va dividiendo más o menos por la mitad para que me dé la resultante roja. Y aquí pues por números negativos. Y si hago lo mismo con el vector x, pues ahora lo que estoy es modificándolo de esta manera, ¿vale? ¿Veis cómo van cambiando los coeficientes de x y de y? Si cambio los dos coeficientes a la vez, claro, no lo puedo hacer aquí, pero veis cómo van cambiando, ¿vale? Bueno, espero que vaya a aclarar un poco esto y si tenéis cualquier duda de esto me lo decís, hago otro vídeo a ver que aclare un poquito más, ¿vale? Bueno, mucho ánimo, ¿vale? Adiós.